Recording is on. Hola, hola, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión correspondiente a nuestra semana número 2 de este módulo 20. Como siempre, lo primero que vamos a ver o a revisar es nuestro orden del día, darles la bienvenida a quienes revisen posteriormente la grabación de esta sesión. Las reglas de comunicación en etiqueta para quienes se integren posteriormente a la grabación, ya saben, a la sesión, es dirigirnos con respecto a todos los participantes de la sesión, tanto en el micrófono como en el chat. En esta ocasión, recuerden, vamos a ir directamente a cómo lo realizaré para dar respuesta a sus preguntas y a sus dudas. Y una vez que hayamos resuelto aquellas dudas, vamos a dar por concluida nuestra sesión. El título de nuestra actividad integradora 3 es sobre explotación en mi entorno. Y en la parte de cómo lo realizaré, el punto número 1 nos dice lo siguiente: investiga una noticia que no exceda más de 3 años de haber sucedido de sobreexplotación de recursos naturales en tu entorno. Esta noticia puede estarse dando en su comunidad, en su ciudad, en alguna parte de su municipio, si ustedes no están directamente en ese lugar donde está dando esta noticia, o en alguna parte del estado donde ustedes viven. Esta noticia debe ser de una fuente confiable y deben de verificar que incluya la fecha, la ubicación, la localidad, el autor y el año. Esos son los datos que le solicitan que debe de incluir su noticia. El punto número 2 nos dice: una vez que hayas seleccionado la noticia de tu interés y tengas identificada la localidad donde ocurre, responde en un documento de Word las siguientes preguntas, las cuales te servirán como guión para evaluar tu video. Consulta las fuentes confiables de información que consideres adicionales para sustentar tus respuestas. Ok, entonces recuerden, tienen que buscar una noticia. Esta noticia debe de hablar de una problemática de sobreexplotación de recursos naturales. Recuerden, este punto es bien importante. La noticia debe de hablar de sobreexplotación de recursos naturales y debe de tener los datos que les están indicando en este punto número 1. Una vez que ya tienen su noticia, pasan al punto número 2, donde tienen que dar respuesta a los siguientes puntos. Lo primero, características del ambiente donde está ocurriendo la sobreexplotación de recursos naturales. ¿Qué características deben de incluir? El tipo de ecosistema, la ubicación, el clima, la temperatura, 2 ejemplos de especies de flora y 2 ejemplos de especies de fauna. Para la actividad integradora, 4, ahí nos explican cuáles son los factores bióticos y cuáles son los factores abióticos, ¿ok? Entonces, aquí donde tenemos que exponer las características del ambiente, dentro de los factores abióticos tenemos la ubicación, el clima y la temperatura, ¿sale? Y dentro de los factores bióticos, y el tipo de ecosistema que está definido por los factores bióticos y abióticos. El tipo de ecosistema, y también tenemos los factores bióticos, que son los ejemplos de especies de flora y los ejemplos de especies de fauna que ustedes tienen que mencionar. Entonces, recuerden, estos ejemplos y este dato del clima y de la temperatura están definidos para ese tipo de ecosistema. Los factores bióticos y abióticos son estos datos, ubicación, clima y temperatura, pero definidos para ese lugar, ¿ok? Así como las especies de flora y las especies de fauna que se distribuyen en ese lugar. Con relación a los factores bióticos, que son los ejemplos de especies de flora y de fauna, aquí es importante que
no tomen ustedes en cuenta especies domésticas. ¿Por qué? Porque las especies domésticas están repartidas por todo el mundo, ¿ok? Entonces, ni especies domésticas ni especies exóticas, ¿ok? Las exóticas son todas aquellas que no pertenecen al lugar donde están ubicadas. Ejemplo, si nos ubicamos en el municipio de Monterrey, y por ahí debieron haber visto una noticia, o en algún lugar donde tengan algún zoológico, donde contengan pingüinos o tigres, no podemos mencionar esas especies de fauna porque no son especies que se distribuyan naturalmente en ese lugar. Entonces tienen que buscar especies que se distribuyan en ese lugar. Ahora, para esta parte de las características del ecosistema, yo les recomiendo buscar esta información o la mayoría de esta información la van a encontrar en las páginas oficiales de los municipios donde ustedes viven, ¿ok? Ahí van a poder encontrar esta información. Los siguientes son dos preguntas las cuales tienen que ustedes responder. La primera dice, ¿qué recursos naturales se extraen de ese ambiente? Y tienen que explicar cómo cada uno de los servicios ecosistémicos es afectado. ¿Ok? Entonces, esto sí lo van a tener que investigar. Aparte del recurso que menciona la noticia, tienen que investigar qué otros recursos naturales se pueden estar extrayendo en ese ambiente donde está ocurriendo la noticia. Y también tienen que explicar cómo los servicios ecosistémicos son afectados por esta extracción de estos recursos, ¿ok? Entonces, la sesión pasada les hablé o les mencioné a qué se refieren los servicios ecosistémicos. Son todos aquellos beneficios en forma de servicios que nosotros obtenemos del ecosistema, ¿ok? Ejemplo, un ejemplo de un servicio ecosistémico podría ser la regulación del clima. Un ejemplo de servicio ecosistémico podría ser el abasto de alimentos. Un ejemplo de servicio ecosistémico podría ser el abasto de agua. Un ejemplo de servicio ecosistémico podría ser la regulación del impacto de las mareas, como en el caso de todas las formaciones o barras o costas donde están todos los crecimientos de mangle, que estos ayudan a evitar la erosión de la zona costera, por ejemplo, y a regular el impacto de las olas hacia dentro del continente. Todos esos son ejemplos de servicios ecosistémicos, ¿ok? Hay muchos más, pero ahí ustedes tienen que buscar cuáles les aplicarían a su localidad. Y la otra pregunta dice, ¿qué tipo de contaminación está asociada con la sobreexplotación de recursos naturales y cómo impacta en la degradación del ambiente? Aquí ya les había mencionado la sesión pasada, hay muchos tipos de contaminación dependiendo del tipo de sobreexplotación que se esté realizando. Les ponía un ejemplo de la agricultura, pero ahora vamos con un ejemplo de ganadería, que es un tema que se vio en la actividad integradora 2. Y ahí tienen un ejemplo de contaminación. Ahí se revisó las emisiones que se generan a la atmósfera por la ganadería. Entonces, aquí no nada más se sobreexplota el suelo en la ganadería porque se crean potreros para el pastoreo, sino que al degradarse el suelo y hacer desmonte de vegetación, lo que se produce es emisión de dióxido de carbono por el desmonte de la vegetación, así como emisión de dióxido de carbono por los animales, ¿ok? Esto va relacionado, obviamente, con la explotación o sobreexplotación del suelo. En el punto número 3, nos solicitan elaborar una conclusión donde ustedes tienen que plantear una o varias acciones, dependiendo de lo que ustedes consideren, de cómo se puede hacer una explotación sustentable de dichos recursos naturales para que haya un beneficio ecológico, social y económico para tu comunidad o estado. Entonces, regresemos al ejemplo de la explotación del suelo por ganadería.
cómo se puede hacer una explotación del suelo una explotación sustentable del suelo por ganadería, ¿vale? Entonces, ustedes tendrán que buscar información de cómo se puede hacer una explotación sustentable ganadera de tipo sustentable que no afecte el suelo, que disminuya las emisiones ambientales, en la cual no se tenga que desmontar vegetación o se aproveche la vegetación que ya está ahí precisamente para este tipo de actividades. Tomando como ejemplo esta actividad que les acabo de mencionar, ¿ok? Pero puede haber muchas otras actividades que ustedes pueden estar buscando de cómo se puede hacer una explotación sustentable. Está el caso de la agricultura, está el caso de la extracción de agua, está el caso de la minería, está el caso de la industria de la madera, está el caso de la industria de toda la extracción de materias primas de suelos, toda la parte de la extracción de algún tipo de especie vegetal o especie animal, porque también ahí tenemos sobreexplotación de recursos naturales. Por ejemplo, en la pesca también hay sobreexplotación de algunas especies, lo cual constituye una sobreexplotación de recursos naturales. Esas especies se toman como un recurso natural. Como ejemplo, podría ser la pesca del atún, ¿ok? Entonces ya ustedes determinarán cuál es la sobreexplotación del recurso que identificaron y cuáles son las acciones que ustedes propondrían precisamente para un beneficio ecológico, social y económico para su comunidad o estado. En el punto número 4 nos indica que se tiene que realizar un video a modo de noticiero en el que aparezcan ustedes a cuadro y se posicionen como presentador de noticias o reportero. Su duración debe ser entre 4 y 6 minutos y para la elaboración del video noticiero necesitan planificar y organizar la información en un guión que redactarán en el documento de Word de acuerdo a la siguiente estructura. Entonces ya tienen su información del punto 1, punto 2 y punto 3 y ahora esa información la van a organizar de la siguiente forma. Primero la introducción. Les mencionaba que aquí lo único que hay que hacer es presentar los datos de la noticia y hacer la presentación de ustedes. Con eso es suficiente. No tienen que dar un resumen de la noticia, no tienen que indicar de qué trata la noticia, nada más datos de la noticia que les menciono en el punto número 1 y su presentación, obviamente, para que les quede más completo. Después viene la parte del desarrollo, donde tienen que indicar o comentar los 3 puntos que indica el número 2. Recuerden las características del ecosistema junto con las 2 preguntas con sus respuestas. Y por último viene el cierre de su video, donde ustedes tienen que mencionar la conclusión que ustedes proponen en el punto número 3 para realizar una explotación sustentable, ¿sale? Entonces, ya ahí ustedes dentro de su guión tendrán que buscar frases para hilar una información con la otra para que tenga un contexto de seguimiento y no tenga un brinco en el cual no tenga sentido pasar de una información a otra información, ¿ok? Después nos dice, una vez que hayas concluido tu guión escrito, procede a grabar y editar tu video. Apóyate en los siguientes videotutoriales o bien emplea otras aplicaciones como Filmora Go, KineMaster o Adobe Premiere Rush. Tenemos 2 aplicaciones más que pueden ustedes utilizar, Canva y PowerPoint. Ahí tienen ustedes los enlaces para ver cómo pueden elaborar su video en estas 2 herramientas. Las 3 primeras que les mencioné, Filmora Go, KineMaster y Adobe Premiere Rush, son para poder editar su video, no tanto para grabarlo. Al igual que Canva, en PowerPoint sí pueden grabarlo directamente y ya queda grabado y ahí ubicado el archivo, pero en las otras tienen que subir el video y después editar, ¿ok? Aquí, para la parte de la presentación de su video, también les mencionaba que ustedes pueden utilizar las imágenes que consideren pertinentes. No hay un número de imágenes mínimo que ustedes tienen que incluir, ya que no está indicado. Así que si las quieren incluir, está bien, y si no, bueno, tampoco hay problema, ¿ok?
Antes de pasar al punto número 5, también quiero recordarles, importante, no olviden modificar los permisos de acceso para que yo pueda tener ingreso y poder evaluar su video. En el punto número 5 nos dice, integren un documento en procesador de textos los siguientes puntos. Primero, la portada con sus datos de identificación. Ahí creo que no hay tema. Después, el guión escrito como evidencia de la información que presentará el video de acuerdo con la estructura del punto número 4. Recuerden, este guión debe estar estructurado en introducción, desarrollo y conclusión. Después nos solicitan colocar el enlace al video a modo de noticiero que sea congruente con el guión escrito. Ojo aquí, el video o la información que presentan ustedes en su video debe de ser la que está en su guión. No pueden estar, por ejemplo, presentar su noticia y ponerse a hablar de situaciones que ocurren ahí en su comunidad a partir de esa noticia sin presentar la información que a ustedes les solicitaron en las instrucciones. Entonces, ahí generaría una penalización, por lo que es importante que no se desvíen de su guión que van a elaborar. Y por último, ya saben, al final en una hoja aparte deben de incluir la referencia de sus fuentes de consulta que hayan utilizado con base en el manual de citas APA de Prepa Línea CEP. Ya saben, tienen que cuidar tanto la estructura como el formato de estas. Y bueno, ya para finalizar, una vez que tengan integrado su archivo, ya saben, hay que guardarlo de la siguiente manera, apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales y posteriormente tienen que cargar su archivo asegurándose de que el formato de guardado sea .doc o .docx. Hasta aquí con la revisión de la actividad integradora 3. Creo que está bastante sencilla y no hay gran problema. Ahora, para la actividad integradora 4, lleva por título Ética y Responsabilidad Social. Y yendo a la parte de cómo lo realizaré, el punto número 5 nos dice, entrevista a 5 conocidos, amigos o familiares que viven en tu comunidad siguiendo la guía de entrevistas que se muestra a continuación. Toma en cuenta que en algunas ocasiones será necesario que expliques los términos científicos a tus entrevistados. Por ejemplo, los factores abióticos son todos aquellos que no tienen vida, pero que modifican el ecosistema, como la latitud y la altitud. Y los bióticos son todos aquellos que tienen vida, como bacterias, hongos, etc. Aquí les explicaba y les acabo de mencionar con relación a también la actividad integradora 3, donde nos pide características del ecosistema, que es bien importante que estas características del ecosistema para que sean factores bióticos y abióticos deben de estar definidos, si no solo son ejemplos. ¿Por qué? Esto es bien fácil. Si yo les digo, bueno, menciónenme un factor abiótico de la Ciudad de México, por ejemplo, y alguien me dice la latitud. Ok, ese es un ejemplo de factor abiótico, no es, perdón, ese es un factor abiótico, pero no es un factor abiótico definido. La altitud definida ya nos indica precisamente que ese factor abiótico es específicamente de la Ciudad de México, ¿ok? Entonces, tendrían que estar mencionando, por ejemplo, para la Ciudad de México tenemos una altitud de 2,000 metros sobre el nivel del mar, por decir un número, ¿no? No sé si eso no es correcto, obviamente, pero por decir un número. O la precipitación de algún lugar, como ya les había mencionado, o como la temperatura media anual, o como el tipo de clima que se presenta en ese lugar, ¿sale? Esos son los factores abióticos definidos. Y bueno, con relación a los factores bióticos, bueno, ahí sí no hay problema. Solo sí es importante que recuerden, no deben de ser ni especies exóticas ni especies domésticas, ya que estas no, las domésticas, obviamente, como les acabo de comentar, se distribuyen por todo el mundo porque están domesticadas, y las exóticas, bueno, han sido introducidas por el hombre, pero no se distribuyen de manera natural en sus regiones donde están algunas presentes, por eso se consideran exóticas.
Pasando a las preguntas de las entrevistas. Recuerden, son 6 preguntas que deben de aplicar a sus entrevistados. Ojo aquí, deben de poder explicar a sus entrevistados. A mí se me hace una pregunta clave, la pregunta 3 sobre el problema ambiental. Que los problemas ambientales se dan a partir de las actividades humanas y pueden ser tanto de sobreexplotación o cualquier tipo de contaminación, ¿sale? En la actividad 3, ustedes están buscando noticias de sobreexplotación de recursos naturales. Entonces, ahí va a generar un problema ambiental porque genera un desequilibrio. Y también aunado a esto, ustedes pueden estar padeciendo algún problema ambiental generado por algún tipo de contaminación, ya sea algún tipo de contaminación del aire, algún tipo de contaminación del suelo o algún tipo de contaminación del agua, ¿sale? De ahí se derivan muchos tipos de contaminación que se pueden estar presentando dependiendo de la actividad que se esté realizando. Algunos pueden estar contaminando, por ejemplo, tanto el suelo como el agua. Algunos pueden estar contaminando tanto el suelo como el aire, por ejemplo. Ahí está el caso de la contaminación por quema de hidrocarburos. Algunos pueden estar contaminando el suelo, el aire y el agua. Ahí tenemos el caso de la basura, que cuando llueve se contamina el agua, obviamente el agua va a pasar a contaminar el suelo y la basura genera malos olores, por lo que va a terminar también contaminando el aire. ¿Ok? Entonces, ojo con los problemas ambientales, pueden ser cualquier tipo de sobreexplotación de recursos o cualquier tipo de recursos naturales o cualquier tipo de contaminación. En el punto número 2 nos dice, con base en la respuesta de las entrevistas, analiza y desarrolla los siguientes elementos. Describe el ecosistema que prevalece en tu entorno con base en 5 factores bióticos y 5 factores abióticos. Al hacer una descripción tenemos, como les comentaba, que definir los factores bióticos y abióticos. Dentro de los factores abióticos tenemos que indicar qué tipo de clima se presenta en ese lugar donde ustedes habitan, cuál es la altitud de ese lugar donde ustedes habitan, cuál es la latitud de ese lugar que ustedes habitan, qué tipo de clima se presenta en ese lugar donde ustedes habitan, ¿ok? ¿Cuál es la precipitación media anual que se presenta en ese lugar donde habitan? ¿Cuál es la temperatura media anual que se presenta en ese lugar donde ustedes habitan? Y tienen que mencionar 5, tienen que definir o describir 5 factores bióticos. Dentro de los factores bióticos, perdón, ustedes pueden mencionar, dentro del ecosistema podemos encontrar las siguientes especies de planta, mencionan sus especies de plantas y mencionan algunos ejemplos también para completar esos 5 ejemplos que necesitan mencionar los ejemplos de fauna, ¿ok? Que se distribuyan en ese lugar. Solo no lo hagan así como les comento, aire, agua, luz, esos no son, no están definidos como factores, no están definidos, son factores abióticos, pero no están definidos, solo son ejemplos de lo que puede ser un factor abiótico, pero no está definido. El siguiente punto dice, describe el grado de conservación que tiene la biodiversidad, que se refiere a la flora y la fauna, y el ambiente, que se refiere a la calidad del aire, disponibilidad de agua y cuidado del suelo de tu entorno. Aquí les mencioné también la sesión pasada que lo hagan por partes. El grado de conservación de la fauna presenta una conservación media, una conservación mala, una conservación buena. Con respecto a la fauna, el grado de conservación es bueno, es malo, es regular, debido a, ya ustedes indican debido a qué, a qué factor. Lo mismo para la calidad del aire, la disponibilidad del agua y el cuidado del suelo. Ahí creo que no hay ningún problema. La siguiente pregunta dice, ¿qué problema ambiental se identifica con mayor incidencia y cómo afecta la calidad de vida de tu comunidad? Ok, aquí ya les hablé y les puse los ejemplos claros
con respecto a la pregunta 3, ¿dónde tienen que identificar el problema ambiental? Recuerden, puede ser cualquier tipo de contaminación o cualquier tipo de sobreexplotación de recursos naturales. Ya nada más ustedes tienen que indicar cómo es que este problema ambiental que se está presentando afecta la calidad de vida de su comunidad. Si tienen un problema de contaminación del aire, ya ustedes indicarán cómo esta contaminación está afectando la calidad de vida de su comunidad, ¿ok? Por citar un ejemplo. La siguiente pregunta dice, ¿qué afectaciones se mencionan que hay a los recursos naturales y seres vivos de tu comunidad causadas por el problema ambiental? Entonces, ya identificamos nuestro problema ambiental. Digamos que es contaminación del aire. Entonces, ¿cómo la contaminación del aire afecta a los recursos naturales y los seres vivos de tu comunidad? Ojo aquí, un recurso natural que puede estar afectando de manera directa la contaminación del aire es la contaminación del agua. También otro recurso natural que puede afectar la contaminación del aire es el suelo, ¿ok? Entonces, ¿cómo afecta a los recursos naturales? Bueno, contamina el agua, contamina el suelo. ¿Y cómo afecta a los seres vivos de comunidad? Bueno, en la parte del agua tenemos limitado el acceso al agua porque puede estar contaminada o podemos estar ingiriendo agua contaminada y lo cual nos puede provocar enfermedades y a los seres vivos que están en el ambiente, plantas y animales, les puede generar tanto enfermedades como la muerte debido a que o está limitado el recurso, está contaminada el agua, obviamente no la van a poder tomar, o en otro de los casos, pues obviamente al no estar disponible el agua, tampoco hay disponibles recursos alimenticios, por lo que las plantas mueren y también aquí puede generar un problema de acceso a la comida para las comunidades que están en el ecosistema, ¿ok? Y por último, dentro de este punto número 2, que está bastante largo lo que tienen que desarrollar, tienen que incluir un listado de acciones que se realizan en su comunidad para minorar las consecuencias del impacto ambiental identificado. Si ustedes ya identificaron el problema ambiental del aire, bueno, ¿qué se está haciendo para aminorar las consecuencias del impacto de la contaminación del aire? Ok, ya ustedes mencionarán qué es lo que ya se está haciendo o implementando, ya sea por parte de las autoridades o de algunas organizaciones civiles. En el punto número 3 nos dice, realiza una investigación y responde las siguientes preguntas. ¿Cómo era el ecosistema de tu entorno de hace 10 años? Ojo, aquí ustedes tienen que indicar cómo era el ecosistema. ¿Sí? El ecosistema se refiere a todos los cambios que ha sufrido el lugar donde vivimos con respecto al medio ambiente en estos 10 años. Recuerden, el medio ambiente o el ecosistema incluye plantas y animales, así como nosotros. ¿Sale? Dentro de esto se generan cambios, ya sea por cuestiones naturales o por cuestiones de actividades humanas. Aquí ustedes tienen que mencionar cómo era este ecosistema en cuestión de sus factores bióticos y abióticos. Recuerden, el ecosistema está constituido por factores bióticos y abióticos. Entonces, ¿cómo era el clima hace 10 años? ¿Cómo era los tipos de especies de flora que había hace 10 años? La cantidad. Los tipos de especies de fauna que había hace 10 años, su cantidad. La cantidad de habitantes de los lugares donde ustedes habitan. La calidad del aire, la calidad del agua, la disponibilidad del aire, la disponibilidad del agua, el cuidado del suelo, la calidad del estilo de vida, la cantidad de infraestructuras urbanas que se han desarrollado, etcétera. Todo eso es lo que ustedes tienen que mencionar aquí. La siguiente pregunta dice, ¿qué ley o leyes protegen o establecen medidas de acción para resolver los problemas ambientales de tu entorno? Aquí van a buscar dentro de la legislación ambiental las leyes que ustedes encuentren que se enfoquen a dar solución a problemas ambientales, ¿ok?
no tiene que ser específicamente del problema que ustedes encontraron, simple y sencillamente las que resuelvan problemas ambientales que se puedan presentar en su entorno. Y por último, en este punto número 3, tienen que mencionar o proponer qué acciones resolverían el problema ambiental que identificaron. Retomando el ejemplo de la contaminación del aire, digamos que ya ustedes por ahí encontraron que se están haciendo algunas actividades o acciones para aminorar este problema de contaminación del aire. Pero en este punto o en esta pregunta ustedes tienen que proponer acciones que no se estén realizando y que consideren importantes, ya que estas podrían ayudar también a disminuir la contaminación o el problema ambiental que ustedes identifican. En el siguiente punto, en el punto número 4, nos indica que tienen que elaborar una infografía que integre la información que recabaron de las entrevistas y de su investigación, estructurándola de la siguiente manera. Y su infografía lleva 5 puntos. El primero es indicar el tipo de ecosistema de su entorno y sus características. Esto ya lo van a tener investigado, donde ustedes describieron con 5 factores bióticos y abióticos el tipo de ecosistema, ¿ok? Para identificar su ecosistema, yo les mencioné también la sesión pasada que en la parte de novedades yo les dejé información sobre los tipos de ecosistema de México. Esta está muy sencilla, no les va a llevar más de 10 minutos revisarla y ubicar cuál es el que más se acerca al lugar donde ustedes habitan para que ustedes indiquen el tipo de ecosistema donde están. Ya nada más tendrán ustedes que agregar las características del ambiente que previamente ya habían descrito en punto número 2, ¿ok? Después tienen que incluir la comparación entre el ecosistema de tu entorno de hace 10 años y ahora. Esa parte ya la tienen hecha, nada más copian y pegan. Tienen que mencionar las causas y consecuencias del problema ambiental. Retomando el ejemplo de contaminación del aire. ¿Cuáles son las causas que están generando esta contaminación del aire? ¿Sale? Actividad industrial, actividad automotriz, actividad minera. Entonces pueden ser diversas, ¿ok? Recuerden que no solo la emisión de gases nos puede generar una contaminación del aire. El aire también puede estar contaminado, por ejemplo, con algún tipo de polvo fino, con partículas muy finas que se estén haciendo de algún tipo de minería o de algún tipo de producción como la de concreto o cemento o cal, donde se trabaja con distintos tipos de suelos o rocas que se obtienen del ambiente. Eso con referencia a las causas y con referencia a las consecuencias del problema ambiental. ¿Qué consecuencias tiene en el ambiente este problema ambiental que se está presentando? ¿Ok? Si tenemos un problema de contaminación del aire por partículas que se generan a partir de la extracción de piedra, por ejemplo, bueno, ustedes tendrán que indicar qué consecuencias genera esto en el ambiente. ¿Sale? Ya ustedes, dependiendo del tipo de problema ambiental, indicarán las consecuencias que este problema ambiental está generando en el ecosistema. Y después tienen que mencionar el impacto en su comunidad del problema ambiental. ¿Qué nos está generando en la comunidad este problema ambiental? Enfermedades, nos está limitando el acceso a servicios o a servicios ecosistémicos, nos está generando, nos está generando algún tipo de enfermedad crónica, nos está generando algún tipo de desabasto en el agua, algún tipo de desabasto en la alimentación, nos está generando algún tipo de, de impacto en lo que es la regulación del clima, por ejemplo, nos está generando algún tipo de deforestación o de muerte de vegetación por la emisión de este tipo de partículas, etcétera, ¿no? Ya ustedes indicarán qué es lo que está generando. Y por último, tienen que incluir las acciones y leyes que aminoran y dan solución al problema ambiental. Aquí, esta parte, ustedes ya la investigaron. Recuerden,
tanto las acciones como las acciones que ustedes proponen como aquellas que se están realizando ya son las que tienen que incluir aquí, y las leyes que aminoran y dan solución al problema ambiental. Aquí tendrán que buscar alguna que se relacione con la problemática ambiental que ustedes encontraron o identificaron. Ejemplo, si ustedes encontraron un problema de deforestación, pueden citar la ley nacional forestal, por ejemplo, o si encontraron una de contaminación, pueden ahí citar la Ley General de Equilibrio Ecológico, o también si encontraron algún tipo de sobreexplotación, también pueden ahí buscar alguna que se relacione para dar solución a, por ejemplo, algún tipo de sobreexplotación de algún recurso natural. Tenemos una nota importante que dice utiliza alguna herramienta virtual como Canva, PictoChart o Behance para compartir tu enlace posteriormente. Además, puedes integrar fotografías que tomes o algunas que selecciones de la red. ¿Ok? Entonces, para la elaboración de su infografía pueden utilizar Canva, PictoChart o Behance, cualquiera de las tres, y pueden incluir imágenes, ya sea que las tomen de la red o sean fotografías que ustedes tomen y decidan incluir. Aquí cualquiera de estas dos es válida. Recuerden que una vez que terminen su infografía, también deben de modificar los permisos de acceso para que yo pueda evaluarla. El formato de la infografía, recuerden que es de una sola hoja, ¿ok? Entonces, no importa que sea mucha la información que tienen que incluir, traten de reducirla de tamaño. Recuerden que no hay problema en la parte electrónica porque podemos hacer zoom a los archivos y verlos sin ningún problema. Punto número 5. Integra un documento en procesador de textos que incluya sus datos de identificación, que es su portada con su nombre, grupo y el nombre de su asesor virtual. El recuadro de las entrevistas del punto 1, que es su tabla con sus entrevistas. El desarrollo de los elementos del punto número 2. Recuerden, en el punto número 2 tenemos las características del ecosistema junto con las preguntas y sus respuestas. Investigación del punto número 3, que se refiere a la parte de cómo ha cambiado el ecosistema de ahora hace 10 años, así como la parte de la legislación, de las normas y leyes, así como las propuestas de las acciones que ustedes van a proponer, aparte de las que ya están realizando. Una vez que incluyen todo lo del punto número 3, tienen que colocar el enlace de su infografía. Recuerden modificar los permisos de acceso. Una vez que colocan su infografía, en una hoja aparte, ya saben, van a incluir las referencias de sus fuentes de consulta que hayan utilizado con base en el manual APA de Prepalina C. Aquí nuevamente les recuerdo, hay que o tienen que asegurarse de cumplir tanto con la estructura como con el formato que les indica en ese manual, que ya se los había mencionado en la primera sesión de la semana pasada. Recuerden, el formato de la sangría francesa debe de ser, perdón, el formato de sus referencias debe ser de sangría, o debe de llevar sangría francesa, y la estructura se refiere al orden en el que van todos los datos que le solicitan que lleve esa referencia, nombre, autor, año, etc. ¿Vale? Todo eso lleva un orden y deben de cumplir con eso. Bueno, con las dos partes, estructura y formato. Tenemos una nota importante que dice, asegúrate de compartir correctamente el enlace a la plantilla que contiene tu infografía porque no se aceptarán capturas de pantalla. Apóyate en los siguientes tutoriales. Y bueno, ahí tienen los 3 enlaces, cada uno con la herramienta que ustedes pueden utilizar, Canva, PictoChart o Behance, con su respectivo enlace para poder obtener el enlace para compartir y realizar el uso de cada una de estas herramientas. Y ya para finalizar, en el punto número 6 nos dice, una vez que tengas integrado tu archivo, ya saben, hay que guardarlo en su equipo.
siguiendo el orden de apellido, nombre y grupo, colocarlo libre de caracteres especiales y posteriormente hay que cargarlo a la plataforma asegurándose de que el formato de guardado sea .doc o .docx. Hasta aquí con la revisión. Espero con los ejemplos que les di haber resuelto dudas, haberles dado una idea de lo que tienen que hacer, una idea clara de lo que tienen que hacer. Recuerden, muy importante, modificar los permisos de acceso tanto para su video como para su infografía. Y no olviden que tienen que colocar sus referencias al final. Muchas veces no las colocan, por lo que recuerden que si sus actividades no traen sus referencias, se les penaliza en la parte de citas y referencias al final de la rúbrica. Esta penalización es un poco más grande y corresponde aproximadamente a 25 puntos, por lo que es importante que no olviden colocar sus referencias de sus fuentes de consulta. Y bueno, por último, me gustaría invitarlos a que participen en los foros Aprendiendo. Recuerden, es importante su participación en estos foros porque les sirve para desarrollar sus habilidades, ya que al final de cada módulo tenemos el foro de integración, donde tienen ustedes que realizar sus participaciones, aparte de que este foro es evaluable, por lo que es importante que obtengan una buena puntuación para que les vaya lo mejor posible en su calificación final del módulo, ¿vale? Entonces, tenemos una semana más donde ustedes pueden participar en este foro Aprendiendo para que puedan ir aumentando sus habilidades, y también estos foros Aprendiendo son complementarios con información en lo que se refiere a los temas revisados en el contenido de la semana de cada semana dentro de nuestro mundo, ¿vale? Entonces, importante, participen. No es evaluable, pero sí es bueno que ustedes estén participando en los foros aprendiendo, ¿vale? Si tienen dudas sobre las preguntas detonadoras o no entienden algo sobre la pregunta detonadora, bueno, ahí pueden precisamente colocarlo y sin falta estaré orientándolos sobre sus dudas que ustedes me presenten por ahí, ¿vale? Y bueno, sin más me despido, les deseo que tengan un excelente fin de semana. Esta sesión la van a poder revisar en un momento más en la pizarra de sesiones, en lo que es la grabación, y nos estaremos viendo por aquí la próxima semana. Les recuerdo los canales de comunicación, mi correo institucional y el mensajero de la plataforma. No pierdan de vista los tiempos de entrega de sus actividades. Recuerden, hasta el domingo a las 12 de la noche, tiempo del Centro de México. Recuerden tomar precauciones para que no se sature la plataforma a última hora y esto les genere un problema en la carga de sus actividades. ¿Sale? Muchas gracias a todos, excelente fin de semana y nos vemos por aquí el siguiente miércoles.